Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Cáncer, es una lectura bonus. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios del universo. Vamos a intentar canalizar todo, especialmente lo que es en la parte espiritual. He puesto este vaso de agua, cariño, porque el agua es un buen conductor de la energía. El agua está relacionado también con el vínculo de los sentimientos, con Dios. El agua es vida, cariño. El agua purifica también. Por eso que he puesto este vaso de agua, ¿para qué? Para poder estar al 100% y para poder encontrar esa respuesta que tanto estás buscando. Me dicen, quiérase a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Valor. El arcángel Ariel, ten valor y defiende tus creencias. Siento un Géminis y un Virgo para vosotros. No sé por qué siento, hay un Leo también. Siento que a lo mejor de repente Cáncer, muchos de ustedes a veces sienten de que como que en el tema del amor, como con su vida personal, hay cosas que no funcionan al 100%. A lo mejor de repente me dices, Richard, mi vida es como una novela, mi vida es como una historia. Siempre me ilusiono de la persona menos apropiada o me enamoro de la persona que no me corresponde. Veo que tú eres una energía, cariño, la cual puedes estar rodeado o rodeada de la persona que realmente valga la pena. Pero como que la mayoría o un grupo de ustedes de repente como que se aferra a alguien que simplemente no te da tu valor, a alguien que simplemente no te respeta o que no está por ti. A lo mejor me dice Richard, no entiendo por qué si lo di tanto, no entiendo por qué si yo entregué todo, simplemente me paga de esta manera. ¿Hay alguno de ustedes que tranquilamente se está liberando de una persona o una persona partió de tu vida? Tanto lo que es en la parte física como también lo que es en la parte espiritual. Siento que para muchos de vosotros era su todo. Siento que para muchos de vosotros, me dice Richard, no me merecía esto. ¿Por qué me paga así? Tratas de preguntar, tratas de encontrar de repente el motivo, tener una respuesta a todo esto, pero nunca llegas lo que es a una conclusión. Algunos de vosotros quizás ya están encontrando su camino porque sale aquí la carta de valor. Algunos de ustedes recién está encontrando su camino o algunos de ustedes pues simplemente siento el sufrimiento y el dolor que tienes ahí. Cáncer. Porque para muchos de vosotros esto recién está fresco, cariño. O para muchos de vosotros es como si hubiera sido el primer día que él o ella simplemente se apartó de tu vida. Sí. Pero ¿qué te dicen los arcángeles? ¿Qué te dicen las energías? Tú eres un tesoro maravilloso. Eres una persona importante. Tienes que empezar a darte tu valor. No trates de agradar al resto o hacer cosas para agradar al resto. Tienes que agradarte tú primero, mi querido Cáncer. Muchos de ustedes están en una relación a escondidas. Muchos de vosotros de repente inclusive me dice Richard, yo sé que esto lo que estoy haciendo está mal. Yo sé que esta persona si me oculta es porque algo oculta. ¿Por qué nunca me presenta ante sus amigos? ¿Por qué nunca de repente me saca a través de las redes sociales? ¿Por qué siempre quiere para tener una relación oculta? Pero yo, sin embargo, lo creo y lo creo.
¿Por qué siempre cuando yo estoy de repente empezando otra vez, cuando estoy enamorándome o de repente teniendo otra vez confianza en mí, otra vez esta persona vuelve a mi vida? Entonces las cartas por todo lado te dicen, las energías te dicen, tus guías te dicen, tienes que empezar a respetarte, tienes que empezar a quererte. No puedes siempre estar dando oportunidad a una persona que sabes que luego te va a pagar mal. No trates de cambiar a una persona porque ese es su instinto, es su forma de ser. A ti no te gustaría, seguro, mi querido Cáncer, si menciono signos sin querer porque el Géminis está muy fuerte. A ti no te gustaría, Cáncer, que a lo mejor venga alguien y te diga, deja de ser tan romántico. O a lo mejor que venga alguien y te diga, yo qué sé, no me gusta tu manera de vestir. Cada persona es como es, cada persona es auténtica, cada persona tiene su carácter. Y por eso te digo, Cáncer, no intentes cambiar a esta persona, porque esta persona ya está curtido o ya está formado así. O te acoplas o sobrellevas esto o simplemente tienes que pasar página, ¿vale, Cáncer? No puedes continuar de esta manera, me dicen. No. Me dicen que tienes que tener valor, me dicen que tienes que tener confianza y que tienes que tomar las riendas de tu vida y que tienes que respetarte. Por eso te digo, Cáncer, no trates de ir detrás de alguien que simplemente no te corresponde. Deja de estar sufriendo por una persona que no te corresponde. Vamos a ver qué nos dice en el tarot arcano. A ver. Tenemos aquí la carta del paje de copas, tenemos aquí la carta del 6 de copas, la carta del juicio y tenemos aquí la carta del caballero de pentáculos. Para muchos de vosotros, Cáncer, hay un grupo de ustedes que va a empezar una relación con una persona con la cual de repente tiene hijos o tú tienes hijos. Es una oportunidad que te da lo que es el universo, es una oportunidad que te da Dios. A mí lo que me están diciendo, cuando tú empieces a soltar la energía que no te corresponde, la energía que no te da tu valor, tú vas a conocer a una persona que tiene hijos. O ya estás conociendo a una persona que tiene hijos. Veo que muchos de vosotros también ese gran sueño de ser madre o de ser padre se aproxima ya. Porque tenemos aquí la carta del 6 de copas y tenemos la carta del juicio. Se aproxima ya, cariño. ¿Por qué te digo que muchos de ustedes van a empezar con una persona que tiene una familia? Porque tenemos aquí lo que es la carta del caballero de copas y tenemos la carta del 6 de copas también. La carta del caballero de pentáculos. Aunque en este momento de repente me dices, Cáncer, Richard, me gustaría pasar página, pero hay un grupo de ustedes que simplemente tiene miedo a la soledad, cariño. Tiene miedo de repente a vivir solo, sola. No estás acostumbrado. Te aterra el pensar de repente que vas a estar, yo qué sé, solo en casa, sin pareja, sin compañero, sin compañera. Te aterra, te pone nervioso, nerviosa. Te entra ansiedad. Pero es muy importante, Cáncer, que tú vuelvas a renacer otra vez. Es muy importante que tú empieces a hacer filtros en tu vida para que pueda llegar lo que realmente tú te mereces. Porque siento que muchos de vosotros, te vuelvo a decir, la persona de tu interés tranquilamente vuelve a tu vida, regresa a tu vida, pero esta persona siempre te mantiene lo que es en la oscuridad. Siempre de repente te dice que le des más tiempo, tú le das tiempo y quizá de repente muchos de ellos
terminan desapareciendo otra vez. La carta de la muerte, y tenemos aquí la carta del 10 de bastos. Para un grupo de ustedes, te aferras a lo innecesario. Muchos de ustedes te cuesta pasar página, te cuesta olvidar a esa persona, te cuesta soltar a esa persona. A veces tienes mucha soledad, a veces tienes mucha tristeza, a veces sientes que ya no puedes más con esto, pero te cuesta soltar. A mí lo que me dicen Cáncer, estás perdiendo tanto tiempo en tu vida, tanto tiempo, que prácticamente que si tú te dieras una oportunidad, la fortuna te estaría esperando lo que es a la vuelta de la esquina. La persona especial nueva te estaría esperando a la vuelta de la esquina. Pero muchos de vosotros tienen miedo a la soledad. Tienen miedo de repente a soltar a él o a ella. Te aferras. Te aferras aunque te duela. Signos. Otro Cáncer, Leo, Aries, Capricornio, otra vez Capricornio, Virgo, un hito más, y un Acuario. Si no coinciden los signos, tú tranquilo, tranquila, que te voy a dar más información. Te voy a dar iniciales. Vamos a ver. La letra B, la letra Q, la letra O, la letra Z, la letra P, la letra J, la letra D, la letra U y la letra F. Vamos a ver qué más nos quieren decir. El tarot de la New. A ver. Me dicen, me sale la carta de la justicia, me sale el karma y me sale aquí la carta del 7 de espadas. Siento que muchos de ellos o de ellas, Cáncer, puede ser que tú te has topado con una persona que como que se quiere mucho, ¿vale? Es una persona que de repente antepone primero sus necesidades antes que la tuya. Veo que esta persona, quizás de repente me dice Richard, si no fuera él o ella, hace tiempo ya lo hubiera mandado, ya sabes dónde. Esta persona sabe tranquilamente, mi querido Cáncer, de que tú darías la vida por él o por ella. Esta persona sabe de que tú jamás podrás olvidarle, sea él o ella. Pero esta persona peca de orgulloso y de orgullosa. Tiene tanta seguridad en su vida, tanta, que no es consciente, perdón, es el aire acondicionado, no es consciente, cariño, del daño que te hace. Yo lo represento como vampiros energéticos, ¿vale? A lo mejor de repente esta persona, tú y él o ella, tienen lo que es una reconciliación, están juntos, pero siento que esta persona viene cuando necesita de ti, cuando de repente se siente solo, sola, o simplemente cuando quiere tu atención. Porque quizá de repente, Cáncer, tú lo has hecho sentir en un pedestal, ¿vale? No voy a negar de que ambos en su momento lo pasan bien. No voy a negar que a lo mejor inclusive esto te da vidilla, te da entusiasmo. Pero luego, cariño, esta persona huye de vosotros. Porque tenemos aquí la carta del 7 de espadas. Mira. Huye de ustedes, cariño. Y tenemos aquí lo que es la carta del paje de copas.
pero sin embargo, huye, pero él o ella sabe, cáncer, él o ella sabe de que por más que a lo mejor tú una temporada estés enojado o enojada, tú le vas a dar otra vez una oportunidad, ¿vale? Solo es cuestión de que él o ella haga esto y aparece en tu vida. ¿Por qué crees que te dicen los arcángeles? Quiérase a sí mismo primero y ten valor de decir, basta. No puede ser que tú me tomes, me cojas, me botes y me vuelvas a recoger. Es un bucle la cual solo está en tus manos cerrar este ciclo, cáncer. Solo está en tus manos. Pero como yo siempre digo, cariño, muchos de vosotros de repente en estos momentos estarán reafirmando todo, me estarán escuchando, pero luego simplemente cuando llegue la energía de esta persona, otra vez volverás a caer en sus brazos. Entonces, mi querido cáncer, todo va a depender de ti. Ya no depende de Richard, ya no depende del tarot, no. Recuerda que la fortuna te está esperando, pero todo depende de ti, cáncer. La carta del juicio me está diciendo, ¿estás empezando a recibir señales? ¿O tu intuición te está diciendo de los acontecimientos que te vienen para ti? ¿O tu presentimiento te dice si esta persona piensa bien o piensa mal? Como que últimamente de repente inclusive tienes ese don de poder leer la mente del resto. Y esto también lleva a ¿qué? A que tú reconozcas si él o ella está siendo sincero o no es sincero contigo. Entonces, tienes esa arma, cariño. ¿Por qué no lo aprovechas? Tienes ese don. ¿Por qué no lo aprovechas? Tu intuición te dice algo, pero muchas veces vosotros simplemente lo dejan pasar. Simplemente haces caso omiso a esto. Te pones prácticamente lo que es una venda en los ojos. Porque a lo mejor de repente tu intuición muchas veces te dice de que él o ella te miente, de que él o ella sigue con esa persona, o de que él o ella solamente está contigo por interés, o que esta persona se fue con otra persona y tú lo sabes, pero quizás no quieres reconocer esto, cáncer. Tenemos aquí la carta del 3 de bastos. Y tenemos aquí la carta del caballero de copas con la carta del 9 de espadas. ¿Te gustaría que esta persona que se fue o te gustaría que esta persona que te gusta se ponga en contacto contigo? Sí, creo que llevas muchos días, muchas noches esperando esto, muchos meses o inclusive años esperando que esta persona dé ese gran paso. Y siento que te me estás agotando, siento que a lo mejor de repente tu mundo no funciona como tú quieres por estar siempre a la expectativa de que si él o ella te dirá hola, de que si él o ella te buscará, que si a lo mejor de repente volverá otra vez contigo, si dejará esa pareja. Tenemos aquí la carta de la emperatriz y tenemos aquí la carta del mago. Las cartas me dicen, si tú no te empiezas a dar tu valor, si tú no reconoces de que eres importante, eres especial, ¿cómo crees que el resto va a reconocer esto? ¿Cómo crees que el resto te va a dar tu valor? ¿Por qué aún teniendo las armas necesarias, no sueltas esto que te atormenta? ¿Por qué rechazas siempre las oportunidades por tener la esperanza de que esta persona a la cual de repente tú quieres contacto o comunicación vuelva otra vez a tu vida? ¿Por qué de repente quieres, quizás me dices Richard, lo único que quiero puede ser que tú quieras justicia y venganza en tu vida, mi querido cáncer? Yo lo que te puedo decir, cáncer, no trates de pedir justicia, no trates de acelerar, deja que las cosas sigan su camino, deja que las energías prosigan con su camino. Lo que tenga que pasar va a pasar, porque el karma al final nos llega a todos, a todos.
Hay un grupo de ustedes que está buscando de repente que salga la sentencia, que salga el juicio quizás, para que tú puedas obtener otra vez la tutela de tus hijos o de tu familia. ¿Lo vas a lograr? ¿Lo vas a lograr? Te recomiendo que si a lo mejor de repente no te estás asesorando, ha llegado el momento que te asesores de alguien, ha llegado el momento también de que estés al 100% en tus metas, en tus ideales. ¿Vale, cariño? Porque siento que a lo mejor de repente tú no vaya a ser que estés haciendo estos tipos de trámites a través de, supongamos, un abogado o una abogada de familia. Si tienes posibilidades, si tienes un poco de ingreso de dinero, yo te recomendaría que busques una persona particular, profesional, la cual pueda ayudarte, ¿vale? En cualquier aspecto, en cualquier trámite legal que tú tengas, es muy importante esto, mi querido Cáncer, para que las cosas se puedan acelerar. Es lo que me dicen las cartas para vosotros. A ver, déjame sacar. A ver. Hay una persona que quiere volver otra vez a tu vida. Sí. Pero veo que esta persona viene otra vez también con sus mentiras, con sus engaños. Entonces, mi querido Cáncer, si tu intuición te lo dice, si las energías te dicen, él o ella otra vez vuelve a tu vida para fastidiar tu tranquilidad, haz caso de tu intuición. No vaya a ser, cariño, que venga otra vez esta persona a la cual simplemente no te da tu lugar, y al final la última persona afectada aquí vas a ser tú y no ellos. Alguien vuelve otra vez a tu vida, cariño, pero también vuelve a repetir otra vez el mismo plato, los mismos líos, los mismos problemas. Siempre tiene un pretexto, siempre tiene de repente una justificación. Dame tiempo. Puede ser este caso. Yo no quiero a él, yo no quiero a ella, te quiero a ti, pero todavía tengo que arreglar mis asuntos legales. Son mis hijos quienes no me dejan avanzar. Por mis hijos no quiero hacer esto contigo. Hay que ir lento. No aceleres las cosas. Yo sí voy a estar contigo, pero hay que ir lento. No te quiere de repente ni sacar ni a la calle, ni a las redes sociales. Siempre hay un pretexto para ti. Y creo que tu intuición te está diciendo, mi querido Cáncer, de que ha llegado la hora de que asumas tu poder y de que lo pongas en su lugar a esta persona. Cuando tú lo pongas en su lugar a esta persona, tenlo por seguro que las cosas van a ser diferentes para ti. Pero no busques, Cáncer, diciendo, voy a ponerlo en su lugar para que cambie. No trates de cambiar. No. Tú simplemente hazlo por ti, no por los demás, me dicen las cartas, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón, te me cuidas y gracias. Hasta la vista, Cáncer.